Ay, chicos, perdón. Estaba yo muteada, muy malo. Gracias por avisar. Yo pensé que era mi teléfono. No, era yo. Lo que les Sí, yo estaba... también, pero me Claro, salí encima yo orientada. estaba ahí marcando. Estaba hablando sola. Bueno, nada, lo que les contaba era esto, que los vasos que están formando parte de la tríada, entonces vuelcan su contenido al sinusoide, los hepatocitos toman ciertos metabolitos de esta sangre que fue volcada al sinusoide y otros metabolitos los secretan al conducto biliar, que es lo que va entonces a conducir la bilis. ¿Sí? Más o menos es así como se da el intercambio. Bien, entonces, ¿cómo sigue? ¿Sí? Yo ya hice todo, o sea, fíjense, esta glándula tremenda está llena de lobulillos produciendo bilis como loco a partir de la sangre que se volcó a los sinusoides. ¿Cómo sigue entonces? Bueno, sale de la glándula, ¿sí? A través del ilio y justamente la primer parte de este conducto, que es el que nace en el ilio, se denomina, si tienen estos nombres, conducto hepático común, se denomina así. Bien, luego lo que pasa es o sea, la bilis que va viajando por acá, tuki tuki, llega a la vesícula biliar, ¿sí? Y llega a la vesícula biliar a través del conducto cístico, es como el nombre que tiene. Y luego, una vez que acá se acumula, ¿sí? Se llena esta bolsita de bilis, y nosotros comemos, ¿sí? Porque tienen que pasar las dos cosas. No solamente tiene que estar llena de bilis, sino que también tiene que tener un estímulo para liberar esa bilis que se acumuló acá. Pasa entonces la bilis al conducto denominado conducto colédoco, ¿sí? Que es el que desemboca en esta ampollita, que es la que les contaba la otra vez, que es la ampollita de Vater, que es la entrada al intestino delgado, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense qué tenemos acá, lo mismo que les contaba. Vamos ahora a hablar de esta bolsita, este saquito, ¿sí? Que es justamente la vesícula. Como les dije, bueno, tiene forma de pera, pero lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que es un saco que simplemente es distendible y simplemente acumula bilis. No hace nada con la bilis, solamente la pone ahí, la deja ahí. Es como estos tanques de agua que están arriba de las casas, ¿sí? O sea, nosotros juntamos agua ahí ¿para qué? Para después cuando nos bañemos tengamos agua disponible, ¿sí? Es decir, que no tengamos que tomar de la red, porque eso va a hacer que, como vamos a gastar mucha agua en poco tiempo, necesitamos tener agua acumulada, porque si nosotros estamos tomando de la red, no vamos a tener mucha agua en poco tiempo, o sea, eso va a estar más pausado, ¿sí? Vamos a tener menos agua. Bueno, es como más o menos lo que quiero tratar de explicarles es esto. Como yo voy a necesitar mucha bilis en poco tiempo, porque estoy haciendo la digestión más o menos durará unos 50 minutos, una hora. Bueno, en ese tiempo se tiene que, se tiene que terminar la digestión, o sea, tiene que darse todo el proceso. Eso significa que tenemos un tiempo corto de que el bolo esté en el intestino, ¿sí? Entonces, o sea, necesito mucha bilis en poco tiempo y por eso necesito este saco, para contenerla, para concentrarla ahí, de manera que cuando la necesite simplemente la abro, ¿sí? Se libera y listo. Eso es la idea, concentrar la bilis, ¿sí? O sea, viene una bilis muy como diluida, ¿sí? Del hígado, se empieza a acumular ahí, se concentra y luego cuando me alimento se libera de ahí, ¿sí? Como que se contrae y se libera. Es por eso también que los individuos, por ejemplo, que no tienen la vesícula biliar, les cuesta a veces digerir ciertos alimentos, principalmente alimentos muy grasosos, ¿sí? Justamente porque la bilis que les dije que hacía, bueno, emulsiona grasas, o sea, me ayuda a digerir las grasas. Si yo no tengo bilis y como, por ejemplo, cerdo,
me va a caer pesado. ¿Y eso qué significa? Que mi digestión se va a ver enlentecida, ¿sí? Probablemente no pueda absorber toda la grasa que tiene, por ejemplo, el alimento que estoy ingiriendo. Bueno, ¿eso es por qué? Porque yo no tengo vesícula biliar y por lo tanto no tengo acumulada mi bilis. No es que no produzca bilis, no tengo acumulada. Entonces va a liberarse la bilis que el hígado produzca en ese momento. Aldana, Sí, ¿y por qué se forman las piedras que le dicen las dietis? Bueno, no me acuerdo el nombre, las piedritas en la bilis. ¿Por qué se forman? En la En la vesícula. vesícula. banquen, porque tenía una diapo de eso. Acá está. Bueno, sí, tenía esto porque la otra vez me lo preguntaron, entonces puse unas fotos Yo, graciosas. Bueno, entonces, para responder esa pregunta, primero veamos por qué está compuesta la bilis. Entonces, dijimos que la bilis iba a emulsionar grasas. Entonces, ¿por qué? Porque tiene estos componentes, como por ejemplo son sales biliares, ¿sí? Que son básicamente sales que tienen en general, por ejemplo, calcio y otros iones, que son como iones van a disparar con el tiempo, ¿sí? Si la bilis está ahí acumulada, concentrándose, esas sales comienzan em, a generar productos sólidos, ¿sí? Como una piedrita, una piedra literal, que comienzan a situarse en la vesícula, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en este ejemplo de esta diapositiva, ¿no? Entonces, en este caso voy a tener la bilis la bilis concentrada, que por ejemplo, no sé, no hay muy buen movimiento, no hay buena liberación de toda la bilis de la vesícula, entonces esas sales que están ahí todo el tiempo empiezan a generar piedritas, ¿sí? Piedritas en general de calcio y demás. Muchas veces no son indoloras, ¿sí? Pero puede pasar que las piedras dentro de la bilis se inflame, ¿sí? Y las piedras, porque le comienza o sea, una situación de inflamación y la bilis entonces comienza bueno, comienza a doler la zona. Otras veces lo que puede pasar es que cuando la bilis se contraiga para liberar, perdón, cuando la vesícula se contraiga para liberar la bilis, libere con ella una piedrita. Fíjense que acá es como que viaja. Y eso también genera mucho dolor. Y más dolor genera si cuando llega la ampolla de váter queda ahí como obstruyendo el conducto, ¿sí? Y eso también va a traer problemas con el páncreas, ¿sí? Es como bastante peligroso. Hay mucha gente igual que lo resuelve solo, o sea, no necesita una cirugía para resolverlo, sino que simplemente pueden liberarlas, pero muchas veces no. Pero bueno, la idea es que las piedras, ¿sí? Como tengo acá, tipo, todo el tiempo estancado, es como, vuelvo otra vez al ejemplo del tanque de agua, a veces el agua todo el tiempo estancada de arriba genera entonces, por ejemplo, musgo, ¿sí? Por decir un ejemplo, genera musgo y después hay que limpiar el tanque, bueno, demás. Bueno, esto es más o menos lo mismo, como la bilis está mucho tiempo capaz acumulada en ese saquito, lo que pasa con el contenido de esta bilis, que, que tiene estas sales, es que empiezan a generar este tipo de aglomeraciones que luego se solidifican, generan esta piedra y luego pueden dar lugar a inflamación. Y bueno, fíjense, las piedras que generan pueden ser, esto es básicamente una piedra del tamaño de la bilis, o sea, la bilis tiene este tamaño aproximadamente, yo puse esta foto pues, en comparación con la mano, pueden generar una piedra enorme así, tipo de todo el contenido, o sea, de todo el saco, o pueden ser más pequeñitas, ¿sí? Estas son, por ejemplo, acá es un dibujito, pero estas son reales y pueden ser otras más chiquititas. También, estas no me acuerdo, o sea, hay unas que son, las renales son como más puntillosas, tienen como puntas, esas son peores. Porque se generan a partir de otros iones, bueno, nada, es un detalle, pero les quería contar esto, ¿no? Que puede ser como de acuerdo a cómo se acumulen, sí, pueden ser distintos tamaños y formas. Después también tiene, Profe, sí, profe, y cuando pasan por cirugía que le quitan la vesícula, después tienen que tener un cuidado al no tener la vesícula.
Y en general se les recomienda que no consuman alimentos como muy grasosos. La gente igual los consume, no pasa nada. Pero como no tienen la vesícula, se les recomienda eso, como que no coman cerdo. Igual, nada, el preoperatorio, o sea, si estuvieron con mucho dolor y eso, el individuo mismo se llama la dieta, pero después hay un periodo como de o sea, como que tienen como que acostumbrarse un poco a nada, a la nueva digestión, o sea, la digestión de ellos dura un poco más. Pero bueno, no, en sí no es algo muy drástica, pero bueno. Bueno, entonces otra cosa que también tenemos son pigmentos, ¿sí? Pigmentos biliares. Si se fijan acá esta piedrita, tiene como, si fueran como pedacitos que son verdes, ¿no? Bueno, eso se debe a que la bilis tiene pigmentos biliares como biliverdina y bilirrubina, ¿sí? Biliverdina, verde, por eso tiene este color, ¿sí? La bilis tiene un color verde. Le da justamente la pigmentación a nuestras heces. Nuestras heces son de color marrón por la bilis, ¿sí? Si nosotros tenemos algún problema, por ejemplo, en este tipo de, o sea, en todo lo que es la producción de bilis y demás, o por ejemplo la bilis no produce biliverdina por alguna situación, bueno, vamos a ver nuestras heces blancas, ¿sí? Literal. Eso es porque tenemos un problema a este nivel. Bien, entonces, estos son, tanto la biliverdina como la bilirrubina son producto de la degradación de la hemoglobina, ¿sí? Nada, esto no hace falta tanto que lo sepan, pero como para contarles que cuando la hemoglobina se degrada, libera estas moléculas que justo son moléculas que tienen color, simplemente. No es que libera estos pigmentos, no, liberan justo moléculas que tienen color y lo liberan con la bilis y eso le da este color tan característico amarronado a nuestras heces, simplemente. Bien, después también está compuesto por ácidos biliares, por agua, por colesterol, por fosfolípidos, pero bueno, lo más importante es que al menos tengan en cuenta que está formado por sales biliares, ¿sí? Y justamente, como ya les vine diciendo, su función es actuar como un emulsionante, como un detergente de las grasas que nosotros incorporamos. Esa es la función. Bien, y acá pasamos a la segunda glándula anexa al aparato digestivo, que es el páncreas, ¿sí? Del páncreas hasta ahora lo único que sabemos es que secreta enzimas, ¿sí? Secreta un jugo pancreático que se libera al duodeno y tiene enzimas, y bueno, ya vimos algunas de ellas. Es lo único que sabemos. Entonces, primero veamos la anatomía, ¿sí? Es decir, su forma, dónde está ubicado, etc. Entonces, si se fijan, el páncreas más o menos tiene esta forma y anatómicamente se le dice, o sea, se le puso estos nombres a sus partes, cabeza, cuerpo y cola, ¿sí? Nada, como para que sepan. Y también, si se fijan acá, tiene un conducto que lo atraviesa de par en par. Eso es distinto, no lo tenía ligado, ¿sí? Tiene un conducto que lo atraviesa de par en par que se denomina conducto pancreático común o de Wirsing, es el nombre. Y este conducto que lo atraviesa de par en par es el que después va a ir a la ampolla de váter, que es el lugarcito donde tanto el conducto que trae la bilis como este conducto que les estoy describiendo ahora, llegan al duodeno y vuelcan sus contenidos ahí. Entonces, este conducto es el que va a recolectar todo el jugo pancreático a lo largo de toda la glándula. Y acá les puse que esto dice la guía, o sea, está bien, pero a mí no me gusta mucho que te tire esto y que no explique nada. Que el páncreas es una glándula exócrina y endócrina. Entonces, yo acá quería como hacerles un paréntesis a ver qué es que sea exócrino, qué es que sea endocrino, ¿sí? Bien, entonces este es mi paréntesis.
Porque esto lo vamos a ver en endocrino, porque esto es parte de endocrino. Pero bueno, en la guía está así, y me gustaría como que si lo van a leer de ahí, al menos situarnos en qué es esto. Entonces, exócrino es justamente, exo viene de exterior, ¿sí? Exo, exterior. Eso, si una glándula libera sus productos al exterior del cuerpo, es una glándula exócrina, ¿sí? Simplemente eso. Entonces, por ejemplo, las glándulas mamarias, que secretan leche, van entonces hacia afuera del cuerpo, van entonces a ser glándulas exócrinas. ¿Por qué? Porque liberan una secreción hacia afuera del cuerpo. Las glándulas salivales, que secretan saliva hacia la boca, hacia afuera del cuerpo, van entonces a ser glándulas exócrinas, ¿sí? ¿Qué pasa con el concepto de endocrino? Endo es de adentro, ¿sí? De interior. Entonces, esto es lo contrario. Van entonces a ser glándulas que secreten algo adentro del cuerpo, ¿sí? Adentro del cuerpo, ¿dónde es? La sangre, ¿sí? Por ejemplo, una hormona, ¿sí? Como yo les conté de las glándulas suprarrenales, como les conté de la antidiurética cuando vimos renal, ¿sí? Esas son hormonas que van a estar viajando por la sangre y las glándulas que las secretan son glándulas endocrinas. ¿Por qué? Porque liberan esos productos, que son hormonas en este caso, a la sangre, adentro del cuerpo. Esto igual lo vamos a ver en endocrino, un poco más estos conceptos. Vamos a, ya algunas, me estuvieron haciendo unas preguntas, tengo que responder ese mail. Pero, por ejemplo, la glándula tiroides, sí, que me lo preguntaron, creo que me lo preguntó Gloria, es, por ejemplo, una glándula endocrina, ¿sí? Entonces eso, siempre cuando hablamos de una glándula, está bueno, en la parte de endocrino, está bueno decir, bueno, esta glándula es una glándula endocrina. Entonces ya sabemos que sus secreciones, las hormonas que secreten, van a ser adentro del cuerpo. Es como parte de la definición. Entonces, vamos entonces, si dijimos que el páncreas es una glándula que tiene una función exócrina y endocrina, es decir, que tiene una función de secreción de algo, como el jugo, como veníamos hablando, hacia afuera del cuerpo o de algo hacia adentro del cuerpo, vamos a ver qué cosas va a secretar hacia adentro y qué cosas va a secretar hacia afuera. Si estoy hablando del páncreas exócrino, ¿sí? Significa que secreta hacia afuera, es lo que venimos hablando, ¿sí? Es justamente el jugo pancreático. El jugo pancreático es el producto de la función del páncreas exócrino. ¿Por qué? Porque lo libera hacia afuera del cuerpo, es decir, hacia el intestino y después se va, ¿sí? Y el que, bueno, en la unidad funcional en este caso se llama acinoceroso. Con que sepan que el páncreas exócrino libera jugo pancreático, ya estamos. Bien, entonces, ¿qué hace el páncreas endocrino? ¿Sí? Endocrino significa que libera hacia adentro del cuerpo, es decir, hacia la sangre. Y acá, entonces, tenemos una unidad funcional que no es el acinoceroso, como vimos recién, sino que son los islotes de Langerhans, ¿sí? Los islotes de Langerhans, entonces, tienen dos tipos celulares, las células alfa y las células beta, ¿sí? Las células alfa específicamente van a secretar una hormona, acuérdense que estamos en endocrino, y si es endocrino libera hacia la sangre, y lo que libera hacia la sangre son hormonas, que se denomina glucagón. Y las células beta van a secretar una hormona a la sangre que se denomina insulina, ¿sí? Bien, el glucagón, específicamente secretado por los islotes por las células alfa y los islotes de Langerhans, se secreta en condiciones donde la glucosa en sangre es baja. Entonces, si yo estoy en una situación de mi glucosa de sangre es baja, significa que estoy sin comer, ¿sí? Si yo como, mi glucosa se dispara. Si yo no como, mi glucosa baja, ¿sí? Entonces, si yo tengo la glucosa baja, significa entonces que estoy sin comer. Y si yo estoy sin comer, mi cerebro, que necesita glucosa para sobrevivir y para hacer todo lo que hace, necesita entonces conseguir glucosa de algún lado. ¿Y dónde la consigue? De mis reservas, ¿sí? Entonces, tengo que hacer que todo mi cuerpo empiece a romper
por ejemplo, el glucógeno. ¿Se acuerdan que el glucógeno era esta reserva de glucosas unidas una al ladito de la otra? Bueno, entonces, el glucagón induce la ruptura del glucógeno, induce la glucogenólisis. Y otra cosa que también tengo de reserva energética es la lipólisis, ¿sí? Perdón, son los lípidos. Entonces, el glucagón va a inducir la lipólisis, ¿sí? Entonces, el páncreas endocrino es entonces la función del páncreas que secreta hormonas, ¿sí? Hacia adentro del cuerpo. La unidad funcional son los islotes de Langerhans. Tiene dos tipos de células, alfa y beta. Las alfa liberan glucagón en condiciones de baja glucosa, de manera que se van a disparar la ruptura de las reservas, se va a disparar la ruptura del glucógeno, es decir, la glucogenólisis, y la ruptura de lípidos, es decir, la lipólisis. ¿Qué pasa con las células beta? Que yo les dije que secretaban insulina. Hacen lo contrario, ¿sí? Se secretan en condiciones de alta glucosa, es decir, acabo de comer. Si yo acabo de comer y tengo mi glucosa en sangre alta, necesito una hormona que le diga a mis células, entra glucosa, porque la tengo alta, ¿sí? ¿Y esa quién es? La insulina. La insulina se libera siempre después de comer y le dice, es la señal que mis células ven para entonces incorporar toda la glucosa que pueda, ¿sí? Entonces si yo tengo mi glucosa alta, lo que voy a inducir, o esta hormona lo que va a inducir es la ruptura de esa glucosa que está entrando a mis células, es decir, va a disparar la glucólisis y va entonces a disparar la regeneración de esas reservas que me comí antes de comer, que es entonces la generación de glucógeno, es decir, la glucogenogénesis, y la generación de lípidos, es decir, la lipogénesis. Es un montón de info, pero qué sé yo, está bueno saber esto, no sé, a mí me resulta como interesante. Principalmente porque la insulina es como una hormona muy asociada a una enfermedad que es bastante común en nuestro país. La diabetes. Perfecto, la diabetes. Esto sí es a modo, informativo. Pero justamente la insulina es una hormona que está muy relacionada con esta enfermedad, ¿sí? Que es la diabetes, la diabetes mellitus, ¿sí? La diabetes es una enfermedad donde, o sea, nosotros la asociamos con azúcar en sangre alta y no produce insulina, ¿sí? Es como que medio las cosas que estamos como, o sea, que podemos tomar de nuestra vida común. Algunas de esas dos cosas tienen que haberla relacionado. Pero bueno, hay tres tipos de diabetes, ¿sí? La de tipo 1, la de tipo 2 y la gestacional. Esto es a modo informativo. La de tipo 1 en general, ¿en dónde la vamos a ver? En los niños, ¿sí? La de tipo 2 la vamos a ver en individuos adultos relacionado con sobrepeso, hipertensión, obesidad. Y la gestacional es una diabetes bizarrísima que se da solamente cuando la mujer está embarazada. Locus. Entonces, la de tipo 1, como les dije, lo asociamos a niños. ¿Y esto es por qué? Porque los islotes de Langerhans, el niño los tiene destruidos. Si tiene destruidos o sea, las células beta de los islotes de Langerhans, no produce insulina, ¿sí? El niño no produce insulina. Entonces lo que tiene que hacer el niño es incorporarla por vía exógena, es decir, inyectársela. Entonces, comió y se la tiene que inyectar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la señal que tiene que incorporar a su cuerpo para que sus células incorporen la glucosa que recién se acaba em, de incorporar cuando se alimentó. Se dispara en general antes de los 30 años. Es mucho en lo que es niños, no sé, 10 años, por ahí. Después tenemos la de tipo 2, donde acá el individuo produce insulina, pero la cantidad de alimentos que incorpora hace que tenga una glucosa muy alta, ¿sí? Entonces, la cantidad de insulina que produce nunca va a llegar a,
a bajar esa glucosa que está en el torrente sanguíneo, porque es demasiado. Entonces se genera, o sea, hay producción de insulina, pero la insulina es insuficiente en comparación a la de tipo 1, que no tengo producción de insulina. En la de tipo 2 hay insulina, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque al incorporar tanta alimentación, no puedo, o sea, no da abasto el sistema para generar tantas reservas, para generar tanta glucólisis y demás. Y la gestacional es una diabetes, un tipo de diabetes, perdón, que se da solo cuando la mujer está embarazada. Es decir, la mujer no se da ni previo al embarazo ni posparto. Solamente se manifiesta en la gestación, durante los 9 meses de embarazo. Después como que no está en la vida de la mujer, ¿sí? O sea, no está ni antes ni después, solo cuando se embaraza. Y se da en todos los embarazos. Es decir, en el primer embarazo se va a dar también en el segundo, se va a dar en los N embarazos que tenga esa mujer. Pero solamente se da en los 9 meses de gestación. Es así. Yo, Es un yo tipo... tuve diabetes gestacional, pero la tuve solamente en el embarazo del medio. Ah, bueno. Y casualmente fue la más gorda, pesó casi 4,5 kilos. Ah, bueno, un montón. Pero bueno, es la única que tiene problemas visuales. Es que la diabetes está muy relacionada a lo que es la vista, ¿sí? A veces, Claro, bueno, eso es lo que me explicaba el pediatra. claro, Al yo tener diabetes gestacional, ella tiene problemas visuales, ahora usa casi 5 de ay, pobre. aumento de anteojos, que bueno, según el oftalmólogo se va a ir graduando según la edad de ella y el crecimiento, pero bueno, tiene mucho aumento para la edad que tiene. Es que es así. También, o sea, la diabetes en general se relaciona con problemas de visión, porque la glucosa en sangre tan alta todo el tiempo es tóxica para el cuerpo, ¿sí? Está buenísimo tener glucosa, el cerebro flama, pero en sí termina siendo algo tóxico. Todo lo que es excesos es tóxico. Entonces, la glucosa tan alta de manera sostenida en el tiempo es tóxico para el cuerpo. Entonces, le genera alteraciones en lo que es la visión, también genera también muchas infecciones en lo que es todo lo que es uñas, por ejemplo, y demás. El individuo pierde como un poco de sensibilidad y eso hace que cuando tenga una infección de, por ejemplo, las uñas de los pies, es como medio clásico, el individuo no lo detecte, solo lo detecte cuando ya es algo visualmente avanzado y termina, bueno, o sea, a veces terminan amputando ciertos miembros. Esto es tipo una diabetes súper descontrolada, ¿eh? Pero está muy relacionado a ese tipo de cosas, porque la glucosa muy alta genera entonces infecciones en partes blandas, ¿sí? Claro, y lo que pasa también es que esas infecciones no se curan. Al tener el Exacto, azúcar tan alto, no tiene buena cicatrización y no se perfecto, curan. es así. Ent- Entonces avanza. Así que es medio complicado. Pero yo, en mi caso fue únicamente en el embarazo del medio. Ah, bueno, re Ahora bien. yo tengo un nene de 2 años y en el embarazo de él no tuve diabetes gestacional. Mirá que me recuidaron y todo, pero no, de él no tuve. Bueno, buenísimo. Bueno, pero es interesante, está bueno, qué sé yo. Esto quiere decir que cuando, por ejemplo, quedas embarazada puede ser que tengas diabetes y después se Sí, te va o algo así. es un hallazgo como fortuito, o sea, lo vas a saber cuando estés embarazada. No es Pero que, puede ser que se te vaya también o que se quede. sí, hay veces que puede ser que se quede, sí, Sí, a veces se queda, es verdad. Yo tenía miedo de eso porque mi mamá es diabética de tipo 1 y nada, ella tiene la diabetes y se da con insulina, con pastillas, con todo y sí, yo tenía es miedo de que me horrible, quedara, pero no, la verdad que no. Me por asusté un suerte. poco, pero Y por sí, porque suerte es no me quedó. horrible, es re feo. Aparte es como que te lo desayunás ahí, en el embarazo, medio Claro, feo. y yo, bueno, por parte de mi mamá, mi abuelo le pasó eso lo que vos explicabas. Se le infectó una uña de un pie y le amputaron hasta
Claro, arriba de todo, es digamos, en que la te cama. amputan, empieza a avanzar, porque empieza como a Claro, necrosarse, se empieza como a claro, pudrir. empezó, le cortaron primero el dedo y de ahí, bueno, empezó del Claro, dedo al tobillo, del tobillo a la rodilla, de la rodilla hasta arriba. y sí, Es es horrible. horrible. Pero es verdad, por una uña encarnada, que Chao. él no se curó porque, viste que como son los hombres, que a veces no se cuidan, Es y que no le sí, dio importancia, y bueno, la diabetes le llevó a eso, al es que extremo de cortarle el pie. claro, los individuos que tienen diabetes, tipo, tienen que ir bien rigurosamente como al podólogo y demás para justamente encauzar ese tipo de infecciones. Es re importante. Bueno, llegamos a esta parte que no se las voy a tomar. Simplemente se las voy a explicar, tipo, como para que ustedes lo sepan, para la vida y qué sé yo. Me pareció interesante. Em, Así que nada, lo que quiero explicarles es acerca del sistema nervioso entérico, ¿sí? El sistema nervioso entérico es el tipo, o sea, como una subdivisión del sistema nervioso autónomo, es decir, involuntario, ¿sí? Que está relacionado con el aparato digestivo, ¿sí? Es como, algunos le dicen el segundo cerebro, bueno. No sé si están así, pero sí, está relacionado, o sea, el sistema nervioso entérico comunica todo lo que está pasando con el tracto gastrointestinal con nuestro cerebro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos hambre, bueno, ¿cómo se entera el cerebro? A través de este sistema, ¿sí? Si nosotros comimos y tenemos saciedad, bueno, se entera el cerebro o sea, la orden de ya estamos, y la decisión de dejar de comer la toma el cerebro, pero la orden llegó por el sistema nervioso entérico, ¿sí? También dispara intuición, ¿sí? Es como algo medio animal que tenemos. Intuición de rechazo a un alimento o intuición de buscar un alimento, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no sé, buscar, no sé si es a todo lo que es antojos, pero sí está un poco relacionado con eso, ¿sí? Tipo, tengo ganas de comer esto. Bueno, ¿y por qué estás eligiendo comer esto? Bueno, tiene algo relacionado con los valores nutricionales que nuestro organismo está detectando y se dispara la intuición de buscar alimentos, ¿sí? También va a comunicar todo lo que son señales que tenemos, que nos vienen desde el exterior. Por ejemplo, si nosotros veníamos sin apetencia y de repente vemos, no sé, algo dulce, algo rico, tenemos ganas de comerlo. Bueno, eso es una señal que entró por nuestros ojos, se procesó en el cerebro y involucra la funcionalidad de este sistema nervioso. Bueno, acá les puse un chistecito, tipo, como que o sea, anatómicamente capaz es imposible comerse una torta, pero si entró por nuestros ojos, ya tenemos ganas de comerla, ¿sí? Es como que hay que ir como evaluando un poco las señales. Justamente al ver, por ejemplo, una torta, lo que nos va a pasar es que nosotros empecemos o sea, se dispare todo preparado para recibir esa torta, es decir, se dispare la secreción salival, se dispare la secreción de ácido clorhídrico en nuestro estómago, se prepare bien todo lo que es el páncreas, la bilis, y todo eso se empieza como a preparar para empezar a secretar. Justamente si nosotros después no comemos, ese estómago que está lleno de ácido, después nos genera como daño, ¿sí? Bien, otra cosa que también dispara los sentidos, ¿sí? Es a través del olfato, por ejemplo, ¿sí? Cuando olemos algo, también nos da empezamos como a generar saliva. Algo rico. Asado, por ejemplo, Un que podés asadito. Sí, estar obvio, re cosas rico. Los domingos, cuando uno sale a comprar o sale abre un poco la ventana y ves te pega una trompada solo asado de los domingos, tenés ganas de comer asado. has almorzado, ese sentir ese olorcito asado te mata. Y sí, yo vivo al lado de una parrilla. Así que bueno. Bueno, también les quería contar esto que, por ejemplo, uno dice panza llena, corazón contento, es algo que uno, tipo algo coloquial que uno dice, bueno, ¿qué significa eso? ¿Sí? ¿Por qué vamos a asociar el comer a la felicidad? Bueno, justamente por esto, porque cuando el estómago se distiende,
¿sí? Uno de los neurotransmisores, que son estas moléculas que comunicaban a las neuronas, ¿se acuerdan? Que se liberan por las fibras que están en el sistema nervioso entérico, es serotonina, ¿sí? ¿Se acuerdan de la serotonina? Yo la nombré así medio al pasar, pero bueno, es un neurotransmisor excitatorio, ¿sí? Que justamente lo que hace es, a nivel cerebral, regular para arriba nuestro estado de ánimo, ¿sí? Mejorar la memoria, disminuir la agresividad, ¿sí? Entonces eso es lo que hace la serotonina. Entonces, bueno, nada, como para que ustedes relacionen esto de la distensión, o sea, no importa, uno va a ir en búsqueda de, cuando por ejemplo está medio bajón, que se come todo, bueno, justamente para buscar la liberación de esa serotonina, ¿sí? Que nos va a levantar el ánimo, ¿sí? Nos va a dar cierto placer, y es por eso que nosotros relacionamos un poco el comer, más allá de todo el contexto social, con un mejoramiento de nuestro estado de ánimo. Y bueno, un poco esto que les contaba también, que si nosotros recibimos estímulos, y nuestro estómago dispara la señal de a comer, y nuestro cerebro, por ejemplo, porque por ejemplo está a dieta, o porque no queremos comer porque por cualquier situación, estamos trabajando, lo que sea, todo ese ácido, ¿sí? Que yo les contaba, que va a estar generando el estómago, puede generar un daño en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, lo mismo el estrés, ¿sí? Todo lo que es lo emocional, va entonces a aumentar la secreción de ácido en nuestro estómago, ¿sí? Y eso también puede entonces generar dolor abdominal, bueno, y un montón de cosas que vimos. Pero bueno, nada, era como que les quería contar un poco de este sistema y nada, relajarnos con estos chistes que me parecieron que estaban buenos. Y listo. Bueno, chicos, terminó. La clase que viene tenemos entonces el parcial, el repaso del parcial, ¿sí? El repasito. Así que bueno, nada, estamos hablando cualquier cosa. Bueno, Si alguien tiene alguna Bueno, duda. Aldana, gracias. Bueno, chicos, un besito. gracias. Descansen y vayan a comer. Chao, Aldana, gracias. Chao, nos Chao, vemos. gracias, profe. Chao, profe.